Y vamos a cambiar de tema y vamos a pasar de ese fuego feroz que veíamos en imágenes a lo que hemos visto en el hemisferio norte, el frío. En Estados Unidos se ha vivido una verdadera ola polar con temperaturas que caen hasta los 45 grados, pero bajo cero. En cambio, en plena temporada de verano del norte de nuestro país, entonces se presentaron lluvias estivales, lo que ha provocado el desborde, como lo veíamos también, de ríos y daños en viviendas. Bueno, ¿es esto producto del cambio climático? ¿Hay otros fenómenos asociados? Es lo que queremos analizar a esta hora junto al director de Extensión del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Hablamos de Eduardo Bustos, que nos acompaña ya en el estudio. Eduardo, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, veíamos estas imágenes que son realmente impactantes cuando hablamos de más de 40 grados de calor en nuestro país y al mismo tiempo, en forma paralela, menos 45 hasta menos 50 en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Porque efectivamente es el cambio climático lo que nos lleva a tener estos extremos. El cambio climático hay que entender que es un proceso, es un proceso de cambio en las condiciones medias del clima a nivel global. Y ese cambio, principalmente dado por este aumento de los gases de efecto invernadero, aumento en temperatura global, se expresa de distintas formas en distintos lugares del planeta. Efectivamente, en el hemisferio norte, que están ahora en el pic del invierno, esto se está expresando a través de un fenómeno que es bien particular, que es el debilitamiento del vórtex polar, que es como una zona de aire muy frío que normalmente está bien concentrada en la zona del Ártico, que ahora ha perdido fuerza, se ha desestabilizado y ha generado que este aire polar avance hacia el sur, hacia las zonas continentales de Estados Unidos. Las causas específicas habría que analizarlas. Es difícil hacer una atribución directa a si esto es cambio climático, pero uno podría pensar que son estos síntomas que en la zona norte del planeta se expresan como aires polares, en el hemisferio sur de nuestro planeta estamos viendo las olas de calor en la zona central de Chile, estamos viendo lo que pasó en Australia hace un par de días atrás con también olas de calor y que ahora se suman inundaciones que están generando bastantes problemas, las mismas inundaciones que estamos viendo en el norte de nuestro país. Entonces el cambio climático al final es un proceso que es bien complejo, pero que se expresa de distintas maneras. Y en términos generales uno puede decir que es un desorden, una anomalía de un sistema climático que hasta ahora consideramos bastante estable. Y predecible de alguna forma en el corto plazo. Exacto. Ahora, cuando hablamos de este cambio climático, hay distintas teorías. Y el experto es usted, pero lo que voy es, hay quienes dicen, no, esto es un ciclo dentro de la Tierra donde hay un mayor calentamiento durante ciertas épocas. Hay otros que dicen esto es producto del mal uso que hemos tenido de nuestro planeta. Sí, no, yo creo que hay que ser muy, muy enfático. Efectivamente, el planeta tiene ciclos, pero esos ciclos no explican lo que estamos viendo ahora. La velocidad del aumento en la temperatura global del planeta no se explica por los ciclos naturales, ni por la actividad solar, ni por el cambio estacional típico de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ni por la actividad volcánica, ni por algún otro fenómeno natural. Hay un consenso científico que es muy, muy ampliado y ahí yo creo que no hay que perderse en el mensaje de que este fenómeno es por causa del ser humano, principalmente por la quema de combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo. Esa es la principal, esa es la causa de este cambio. Ahora, cuando hablamos de este calentamiento o este ciclo más cálido exacerbado por el efecto humano, pero vemos como el resultado, en este caso en el norte, en el hemisferio norte, es totalmente contrario. Es de un extremo frío que tampoco se tenía mayor registro respecto de este nivel de temperaturas bajo cero. Sí. Lo que pasa es que piensa tú que cuando se habla de calentamiento global estamos hablando de un calentamiento promedio de todo el planeta. El cambiar esas condiciones promedio hacia temperaturas globales más calientes, lo que hace es que altera el funcionamiento natural. Naturalmente, en el hemisferio norte en esta época hay frío, es el invierno, ¿cierto? Y lo que viene a hacer este aumento en la temperatura global, y que de hecho yo no soy experto en climatología del Ártico, pero sí, lo que se postula es que al aumentar la temperatura, aumenta el derretimiento del Ártico y esa agua fría adicional en ese sistema cambia los patrones de circulación en la zona del Ártico y altera un cambio en las condiciones del océano en esa zona, altera el comportamiento de la atmósfera en ese océano. Y eso es lo que hace que, como te decía, esta temperatura extrema fría, que normalmente está bien contenida en la zona del Ártico, avance hacia el sur y llegue a zonas donde antes no había llegado. Entonces, este calentamiento planetario, en términos promedio, como te decía al inicio, se expresa de distintas maneras. Entonces hay que entender estos fenómenos extremos
como te decía, tanto en el hemisferio norte, que se expresan en esta época como el sur, como frío, y en el hemisferio sur, que se expresan como temperaturas máximas o lluvias torrenciales, por ejemplo, son parte de un fenómeno complejo que tiene esa señal. Que claro, esta idea de que es este anillo, este vórtex polar, este anillo que en definitiva va bajando, pareciera como si estuviera derritiendo en las gráficas. Exacto. Y llega entonces a otras zonas. Claro, y también, sumado, perdona, a esa misma imagen, hay que ver que también lenguas de aire caliente también entran a la zona del Ártico. O sea, no es que se, entre comillas, derrame homogéneamente, sino que hay zonas continentales como en Rusia o en Estados Unidos donde baja esta lengua de aire frío, pero en la zona entre Groenlandia y Europa, por ejemplo, uno puede ver que hay una lengua de aire más cálido que entra bien dentro del círculo polar. Entonces, ¿y el que hace este derretimiento entonces del Ártico que lleva a tener el agua? Es un fenómeno bien complejo, pero hay que entender eso, que estos fenómenos a escala planetaria tienen distintas expresiones. Nunca es blanco-negro, siempre es un conjunto de fenómenos que empiezan a ocurrir de manera conjunta. Ahora, ¿esto se podría producir en el Polo Sur, ya que esto ocurre en el Ártico, en el norte, y este vórtex polar de alguna forma afecta a zonas del norte de Estados Unidos, del noreste? ¿Pasaría lo mismo del sur hacia arriba? O sea, que nos podría llegar al sur de nuestro país. Lo desconozco. Como te digo, no soy experto en estas dinámicas. Pero lo que uno puede adelantar es que, por ejemplo, el sistema antártico es un poco más estable que el Ártico. Hay que recordar que el Ártico es solo hielo, que cambia su extensión dependiendo de la temperatura. En cambio, la Antártica, al tener un continente de roca debajo del hielo, su comportamiento es bastante más estable. No tiene estas fluctuaciones tan dramáticas como los tiene el Ártico y responde eventualmente menos agresivamente a los cambios en la temperatura, aun cuando se ha visto pérdida de masa antártica de manera importante, pero las fluctuaciones son menores a lo que uno podría ver en el Ártico. Por lo tanto, los cambios, al menos desde mi perspectiva, probablemente no son tan dramáticos como lo que sí estamos viendo en el hemisferio norte. Ahora, ¿cómo se explica esta oscilación térmica que después de estas semanas de esta onda polar en Estados Unidos se ve que hay un aumento en la temperatura, a pesar de que todavía no necesariamente se llega a grados sobre cero, pero sí se llega aproximadamente aproximadamente son 30 grados, creo que lo que va a subir la temperatura, o sea, se va a llegar a 10 menos bajo el cero, pero que lleva al derretimiento entonces de estas nieves que cayeron y con lo cual hay peligro de inundación. Es parte de la variabilidad natural. Pero en tan poco tiempo, porque en 7 días tienen diferencia de menos 40 o menos 50 a 10 grados, por ejemplo. Sí, es que hay que pensarlo también como el sistema climático en el ámbito de la meteorología, que son los cambios de día a día. Es bastante caótico y hay que pensar de pronto días que nosotros acá podemos vivir un día de 30 grados y al día siguiente amanece nublado y baja de manera importante la temperatura. Hay una serie hay un concepto que es la variabilidad natural que ocurre en escalas cortas de tiempo que explican estos cambios bruscos. Eso puede ser, es parte de la naturaleza en ese sentido. Ya, y cuando vemos las temperaturas que estamos viviendo en nuestro país, donde esta ola de calor no nos quiere dejar, continuamos sobre todo con los avisos que hay de meteorología en Magallanes y de hecho en el sur-sur de nuestro país, donde podríamos llevar a tener estos derretimientos también, me imagino, de hielos. ¿Tiene alguna relación estos extremos, estas polarizaciones que existen respecto de las temperaturas y de las condiciones meteorológicas? O sea, es parte de una tendencia de largo plazo que hemos estado observando en los últimos años. O sea, si uno mira los registros y sobre todo en los últimos 10 años, venimos en una seguidilla que cada año se siguen quebrando récords. El 2018 creo que está dentro de los quinto o sexto años más cálidos de la historia desde que se tiene registro, eso desde fines del 1800. Entonces, cada año estamos viendo este sistema climático que es cada vez más caótico y que este calentamiento global se expresa de distintas maneras. Es como, piensa tú, una olla de agua que empieza a calentarse. Al principio, cuando empieza el hervor, las burbujitas son bien ordenadas y como que uno es bien un comportamiento bien estable, pero a la medida que empieza a haber más temperatura, esto se empieza a desordenar y la fuerza en la cual aparecen las burbujas de la ebullición, por ejemplo, es más fuerte. El sistema climático empieza a responder de una manera parecida. La intensidad en la que se empiezan a expresar fenómenos que son meteorológicos, que son puntuales, pero que responden a una dinámica climática más compleja, empieza a ser más intenso. Entonces empezamos a ver olas de calor muy fuertes, precipitaciones que son anómalas o que hemos visto muy pocas veces.
Y eso es parte de este fenómeno de calentamiento progresivo que hemos estado viendo y que se proyecta hacia el futuro de manera bastante robusta. Ahora, cuando vemos, y siguiendo la analogía que estábamos haciendo, ¿qué vamos a ver más? ¿Mayor intensidad de estas burbujas que suben o mayor frecuencia? Es decir, ¿vamos a tener más días de temperaturas altas o los récords vamos a seguir subiéndolos de manera mucho más rápida? Yo creo que podemos, en términos de temperatura, que es donde es más claro el fenómeno, tenemos que esperar ambas. Porque en el momento en que empieza a cambiar la temperatura media del planeta, al final lo que empieza a hacer es aumenta la frecuencia de lo que hoy consideramos un día muy caluroso y empiezan a aparecer también nuevos días que son muy calurosos. Por ejemplo, si hasta hace 20 años atrás un día con 33 grados era un día muy caluroso, hoy lo consideramos casi que normal. Sí. Y días con 35, que antes eran muy raros, ahora son raros, pero son bastante más frecuentes de lo que eran hace 20, 30 años atrás. Entonces, eso es lo que empieza a pasar. Cuando tú mueves el promedio de temperatura del planeta completo, y lo que está pasando en Chile Central es una muestra de ello, aumentan los días que para nosotros eran muy calurosos y empiezan a aparecer días con temperaturas que son novedosamente muy calurosas. Estos días con 38, 40 grados que se han sentido en la zona central son muy extraños, pero lo que uno espera y lo que hemos visto, ¿cierto?, es que la frecuencia aumenta de estos días muy calurosos, pero empiezan a ocurrir días que empiezan a romper estas escalas. Y eso es lo que nosotros estamos muy preocupados y es lo que se viene monitorizando, lo que se viene midiendo en los últimos años y lo que lamentablemente se pronostica que sigue ocurriendo hacia el futuro. Y ahora cuando hablamos de lo que ocurre en el norte de nuestro país, estas crecidas inusuales del caudal de los ríos, en el caso, por ejemplo, del río Loa, del río Hacha, cuando hablamos, y sobre todo para aquellas personas que no están familiarizadas con la zona, que a una cierta hora empieza una crecida que es muy repentina. ¿Esto obedece aquí a una saturación del suelo, a también derretimiento, deslaves? ¿Por qué se producen estas crecidas tan rápidas? Uno siempre podría pensar, sí, viene el caudal y poco a poco va creciendo, como lo conocemos más en la zona central. Sí. Es que claro, en la zona norte estas crecidas responden a lluvias muy intensas, lluvias que tienen normalmente su origen en la zona del altiplano, en la zona más tropical, y son masas de aire húmedo que llegan desde el área más tropical y el altiplano, y que son lluvias muy fuertes y que por lo tanto los ríos responden a ese pulso de precipitación muy intensa y que es agua líquida que cae, se acumula y escurre a través de los ríos. En la zona central y sur de Chile nosotros en general estamos acostumbrados a que nuestras lluvias son en invierno, el agua queda acumulada en la cordillera en forma de nieve o hielo, y en la época de primavera-verano se derrite y por lo tanto es un caudal que aumenta progresivamente con las temperaturas y no responde directamente a las precipitaciones. En la zona norte, por eso es tan peligroso estos fenómenos, porque son sistemas que responden de manera directa a los pulsos de precipitación. Entonces, en la medida que tú tienes precipitaciones muy intensas en un corto periodo de tiempo, como son las que se asocian a este fenómeno del invierno boliviano, son las lluvias estivales del altiplano, son pulsos muy rápidos, precipitaciones de origen convectivo que son muy intensas en un corto periodo de tiempo y generan un volumen de agua muy importante que escurre rápidamente por los cauces. Entonces generan fluctuaciones muy importantes. Eduardo, y muy cortito, ¿qué se espera? Hasta el martes sabemos que las temperaturas siguen muy altas, esta ola de calor que permanece. ¿Deberíamos tener más durante febrero? Es difícil pronosticarlo, yo lo siento, no soy meteorólogo. Ahí los amigos de la Dirección Meteorológica de Chile seguro tienen mejor información al respecto, pero dado que estamos en la mitad de la temporada, más o menos, nos queda todavía todo febrero, marzo, no es poco probable que este tipo de fenómenos siga ocurriendo. Eduardo Busto, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias por las explicaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Buen día.